Esperemos que la tertulia cumpla con las expectativas de este tercer encuentro. Los saludo a todos, no tuve la oportunidad al principio, pero procedemos. Que como siempre me gusta repetir, se trata de un espacio donde vamos a ir armando una caja de herramientas explicando que no hay herramientas mejores que otras. Cada una cumple un rol específico y está bueno conocerlas a todas para en el futuro poder construir el libro que a nosotros más nos guste. La tertulia de hoy, la número 3, es el tiempo en la narración. Cómo ordenar o desordenar una historia. Y esto de cómo ordenar o desordenar una historia es interesante porque muchas veces, en la mayoría de los casos, nos encontramos con historias que están ordenadas, que están narradas de forma lineal. Es decir, empezamos, desarrollamos y terminamos una historia. Tenemos un relato lineal, continuo, que no confunde a nadie, y todo el mundo se va feliz cuando al final la Cenicienta se casa con el príncipe. Sin embargo, es muy importante saber que hay otra forma de narración muy importante que es la no lineal, y esta se basa en distintas herramientas que le permiten dar cuenta, construir un relato que va pasando por distintos momentos de la historia y va oscilando entre ellos. Y el efecto que generan es realmente interesante y se puede explotar de diversas formas. Para ver los tres ejemplos, hemos elegido en este caso el libro de Esteban Jácome, Alma Valiente, el de Ana María, que es Bajo el manto del silencio, y el de Hilda Brenda Sosa, que es Misterio en la hacienda Greywood. Así que empezamos. Esta vez en la tertulia me animé a hacer fragmentos un poco más extensos, así que si alguien quiere leer, si hay algún valiente que quiera darle distintas voces a este encuentro, siempre son bienvenidos. María Elba, te escuchamos. Aún soy solo un hombre a caballo, un trabajador más que despierta antes que el sol para asegurarse de que las uvas crezcan sanas y fuertes. Aún soy solo un peón rural con las manos curtidas por el trabajo y la piel tostada por el sol. No hay apellido ilustre, no hay fortuna para mí. No hay fortuna esperando por mí. Solo el anhelo ardiente de aprender, de convertirme en algo más. Fue una buena lectura. ¿Qué es lo que está presentándonos esta introducción, esta primera instancia del libro, este primer capítulo? ¿Qué es lo que nos presenta? ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Alguien que quiera dar su punto de vista? ¿Cómo sintetizarían? Está hablando de un hombre rudo, de Bien. un hombre que trabaja en el campo y que no tiene más que ofrecer que su trabajo. No es de una descendencia aristócrata, pero él quiere ser algo, ser alguien más. Me encantó. Un trabajador rural que aspira a ser mucho más, como acaba de contarnos María Elba. Entonces ahí tenemos una primera instancia de la historia, de esta narración lineal, de esta narración que comienza con una introducción convencional. Y pasamos, posteriormente, a un segundo fragmento, que nos va a dar cuenta de otro momento de la historia. Si alguien lo quiere leer, le agradezco. Es un poco más largo. Niurka, te escuchamos. La oficina de Don Jones era un reflejo de su poder. Muebles de roble, escritorios grandes, pulido que parecía dominar la habitación en su presencia. Esteban, con sus ropas sucias de tierra, dudó antes de entrar, consciente de su apariencia, pero ya no había marcha atrás. No estoy convencido aún, pero las palabras y el prestigio de mi invitación pesan. Y él vio algo en ti. Es posible que tengas algún talento que valga la pena explorar. Voy a ponerte a prueba, Esteban. Esta semana tendremos degustaciones
y charlas importantes. Me gustaría que participes. A fin de cuentas, si eres tan talentoso como dicen, podrás demostrarlo. ¿De qué trata este fragmento? Donde Esteban va a la oficina de Don Jones. ¿Qué intenta contarnos? Sí, él está hablando acerca, John le está diciendo que él tiene un talento y él dice, ahora tenemos algo y quiero que tú nos demuestres que realmente tienes talento. Te voy a invitar a un Hasta, encuentro para que lo demuestres. hasta ahí está perfecto. Se encuentra con Don Jones, el dueño de la estancia, y le da la posibilidad de medirse, de mostrar de qué está hecho, les da la posibilidad de ascender y convertirse en ese degustador, en ese catador que siempre quiso. Entonces, ahí tenemos un segundo momento de la historia. Si en el primer momento nos presentaba que era un trabajador rural, este segundo momento, donde Don Jones le da la posibilidad, marca una segunda instancia muy importante en la narración, que es en la que el protagonista tiene la oportunidad de poner a prueba sus talentos. Y finalmente, nos encontramos con un tercer momento, que voy a leerlo yo. Esteban manejó la situación con la seguridad adquirida en las semanas previas. Describió los vinos con precisión. Habló de los taninos, del equilibrio entre la acidez y el cuerpo, de la influencia del suelo y el clima sobre la vid. Su conocimiento sobre su instinto natural y la capacidad de percibir matices que solo alguien que había trabajado la tierra podía entender, lo hicieron destacar al instante. Los hombres asintieron visiblemente impresionados. Don Jones observaba en silencio, con el ceño fruncido, evaluando cada palabra de Esteban, como si pudiera ver a través del discurso. Cuando terminaron, intercambiaron miradas que hablaron más que 1000 palabras. Este muchacho sería mucho más útil en la bodega central, comentó uno de los hombres, evaluando los datos con una frialdad profesional. Este es un tercer momento que, a mi criterio, habla de que el protagonista alcanza ese objetivo principal de convertirse en un degustador. No me está saliendo la palabra del profesional del vino, pero el protagonista alcanza su objetivo. Ahora, después de ver, introducción está en el campo. Desarrollo tiene la posibilidad de probarse. Final, se prueba y conquista su objetivo. ¿Alguien se anima a decirme el orden de esta historia? Si es lineal o si es no lineal. Margarita, ¿te escuchamos? Mira, pienso que es una historia lineal porque lleva una secuencia de tiempo, no hay tiempo atrás, sino que todo transcurre sobre un mismo tiempo. Genial. Como nos adelantó Margarita, la narración es lineal. O sea que nos presenta el personaje, desarrollo, final, siguiendo un orden cronológico esperable. Y el relato y la historia avanzan de la mano, lo cual es una gran herramienta, la más común, la más tradicional, la más vista en la literatura, porque simplemente funciona. Insisto, no vamos a decir acá si existen herramientas mejores que otras, es una narración lineal y punto. Tiene sus ventajas, sus desventajas, sus limitaciones, y Alma Valiente hace un excelente uso de este tipo, de este recurso que es la narración lineal. Ahora procedemos al siguiente libro, que es el de Ana María, y este es el fragmento que elegí para introducirnos. Si alguien se anima a leerlo, le agradezco. Margarita. Dice, mi refugio y lugar favorito está al lado de un pozo seco que se encuentra a metros del cauce de una quebrada, en las periferias del jardín. En este sitio me gusta sentarme a ver los árboles que bailan junto al viento, ver cómo se desprenden sus hojas. Es un espectáculo que me sorprende y me gusta disfrutar. Pienso en que ese puede ser un gran poder, el poder de despojarme de cada una de tus hojas, desprenderte de cada sentimiento, de cada vivencia, de cada recuerdo para quedar completamente desnuda. Este es mucho más complejo. ¿Te animás a decirnos qué dice este fragmento, qué nos introduce, qué es, qué le pasa a la protagonista? En este fragmento ella utiliza mucho las metáforas y nos hace
y hace un análisis de cómo como seres humanos podemos despojarnos de todo en forma metafórica y volver a renacer. Bien, me encanta. Se nota que pasas mucho tiempo con Muriel, con ese dominio de las metáforas. Acá claramente la protagonista quiere despojarse de sus hojas, es decir, despojarse de vivienda, de vivencias, recuerdos, y quedar completamente desnuda, quedar sin hojas, quedar sin pensamientos, sin recuerdos. Es difícil, es complejo, yo le puse que está triste y melancólica. Me tomé el atrevimiento de sintetizar toda esa metáfora a 3 palabras. Ese es el inicio. Después tenemos un desarrollo que si alguien se anima a leerlo, podemos seguir avanzando. Acá tenemos María Elba. La hermana me pide que tome a la niña de una mano, mientras ella la agarra de la otra. Entre las dos la arrastramos hacia su casa y mientras caminamos, el miedo en los ojos de la niña me perforó el alma. Esa noche no puedo dormir. La imagen de la niña, su mirada de súplica, se repite una y otra vez en mi mente. Veo cómo su padre la toma del brazo con una fuerza implacable. Luego cierro los ojos y, sin quererlo, me veo a mí misma, a mi padre, sus brazos, sus manos. De repente me quedo sin aire. Inconscientemente dejo de respirar. Fantástico. ¿Podés decirnos qué es lo que leíste, qué es lo que intenta transmitir este fragmento extraído del medio de la historia? Sí, bueno, esta historia a mí me pareció fuerte cuando la leí, pero me gustó la manera como la trabajó la compañera, porque no lo hizo de una manera grotesca. Es un momento fuerte en el que ella, yo pienso que vuelve al trauma que ella vivió de niña, la protagonista, hablando de personajes, y en ese momento se ve reflejada con la niña que lleva de la mano. En ese momento se vio a sí misma, fue como un retroceso hacia el pasado, y a través de la niña se vio en ese espejo lo que ella vivió. Empatiza con la niña. Perfecto. Vamos llegando a las mismas conclusiones. Entonces, en un primer momento de esta historia, la chica está triste y melancólica. En un segundo momento, que es el que acaba de leer María Elba, empatiza con la chica que no quiere volver a su casa, que tiene pánico de entrar a su casa. Y culmina en un tercer momento, si quieren lo leo yo, si alguien se anima a leerlo, Muriel Bertolini, te escuchamos. Sus palabras me atraviesan. Los recuerdos se agolpan, imágenes, sensaciones, fragmentos de una verdad que siempre estuvo ahí, sepultada bajo capas de negación. El aroma de su aliento, lo recuerdo, mezclado con el hedor del alcohol. El sonido de sus besos, húmedos, repugnantes, grabados a fuego en mi memoria. Las palabras calan cada vez más hondo en mi mente, y mis lágrimas recorren mi rostro en la medida en que comprendo, con un dolor punzante, que yo también fui víctima de mi padre. Y al fin, al escucharla a ella, al escuchar mi propia historia en su voz, puedo decirlo, aunque sea con un leve susurro. Yo también fui. Muriel, si querés decirnos qué es lo que acabaste de leer, qué pensás que quiso decir en esta parte, y la última palabra la saqué para que YouTube no me penalice. Ella se da cuenta que el motivo de su tristeza por el motivo por el que empatiza con la niña es que ella también vivió la misma experiencia que la niña, que ella fue abusada por su padre. Fantástico, fue víctima de violencia. Y acá tenemos un recurso típico de la narración no lineal, que es el flashback. Bueno, flashback se le dice más en lo que es audiovisual. Analepsis es más el término literario. Entonces, como podemos ver, nuestro relato empieza en un punto. Está triste. Después empatiza con la niña y después nos enteramos que pasó algo en la niñez. Entonces nuestra historia, que no es el relato, ahora es la historia, empezaría al revés. Fue víctima de violencia, está triste y empatiza con la niña. ¿Por qué consideran que prefirió contarlo de esta forma y no al revés? 1, 2, 3. Yo creo, Rosalba, yo creo que
por ser una experiencia tan fuerte y traumática para ella, no lo podía empezar a decir en primera persona. Y cuando encontró a esta niña en la que se reflejó, entonces como que utiliza la historia de la niña o la vivencia de la niña para entonces ya poder desahogarse ella. Bien, bien, es un gran recurso, no podía expresarse y habla a través de de la vivencia con la niña. Margarita, ¿querés aportar algo más? Decía que ella ve en la niña un espejo que la lleva atrás a sus recuerdos, ¿sí? Sí. Y en el presente de la niña, entonces trae toda su historia. De esta forma o de la otra, podría haber empezado diciendo, bueno, pasó esto de chica y por eso estoy triste. Sin embargo, tomó la decisión de dejar hasta el final de la historia, es casi el 80% de la historia, cuando se revela este fragmento. María Elba, ¿querés decirnos por qué consideras que es así? Sí, bueno, yo solamente quiero agregar que yo creo que fue un proceso de sanación y bueno, al final, pues yo creo que eso fue lo que pasó, fue pasando por etapas y ya después fue como soltó todo lo que traía y fue una manera de catarsis. Sin duda fue una manera de catarsis, una muy buena manera de catarsis. Escribir el libro imagino que también lo ha sido en gran medida. De todas maneras, hasta el momento no me dicen por qué consideran que dejó al final, porque puedes hacer catarsis escribiendo lo que te pasó y puedes hacer catarsis explicando lo que pasó 50.000 palabras después de que nosotros no estamos entendiendo nada de todos los problemas que está atravesando la protagonista. Rosa María, ¿te escuchamos? Sí, buenas tardes para nuestra mentora Muriel y para ti, Franco. Y un saludo a Martita. Eh, yo también considero que fue narrado en segunda persona y que eso le ayudó a ella a hacer esa catarsis tan fuerte que hizo al hacer su narrativa, porque no todo el mundo necesita hablar de su experiencia directamente, sino a través de un tercero o una segunda voz. Y eso fue lo que ella hizo, según podemos ver ahí. Y como dice Margarita, utilizó como un espejo para ella verse reflejada a través de esa niña. Bien, muchas gracias por el aporte. Claramente, el tipo de narrador es importantísimo a la hora de contar historias, especialmente si son historias muy fuertes. Y por eso considero que eligió contar primero con la pequeña niña y después con la segunda mujer que se cruza en la estación de colectivos, sus historias antes de canalizar la propia. Pero bueno, en este caso, a mi criterio, no sabría decirles, utilizó este tipo de narración no lineal, porque si no la historia sería muy aburrida. Sería una historia que además ella no la vivió de esa forma. Ella no es que supo desde su primer momento que le había pasado esto de niña. Ella de niña tenía una mente muy inmadura, una mente de niño, muy infante, que no lograba procesar lo que ella había vivido. Entonces, eligió no contarlo y vos vas leyendo de la narración y es como vas descubriendo junto a la protagonista las confusiones, vas descubriendo distintos dolores de cabeza, hasta que finalmente todo te cierra en ese momento último en el cual la protagonista se da cuenta, interioriza, acepta qué es lo que le había pasado de niña. Podría haber empezado diciendo, sí, mira, fui víctima de violencia de género, pero le habría quitado la magia al relato, le habría quitado toda esa magia constructiva de que nosotros, al igual que ella de niña, podamos atravesar la incertidumbre, la confusión y otras 1000 cosas que le fueron pasando. Tenemos dos manos arriba. Primero, Rosana, te escuchamos. Es como siento que es una manera
prestar, de captar más interés al lector. Bien, me gusta esa respuesta, ya que lo considera una decisión para que el lector se mantenga entretenido, se mantenga enganchado con la historia. Por ahí sí lo decía en la introducción, hola, soy yo y mirá, sufrí esto de niña. Capaz ya está, ya pierde con el pico de emoción el capítulo 1 y el libro va decayendo al final. En cambio, esta no, prefirió guardar su mejor carta para el final. Prefirió ir jugando diferente y decir, bueno, y para el final tengo un remate que fue un poco más interesante. Muriel, te escuchamos. Hace un ratito estábamos hablando de la edición literaria. Y la edición literaria es justamente esto, ¿no? Tenemos una historia, nuestra propia historia, en este caso, la escribimos y queremos ver qué podemos hacer con eso, cómo transformarlo en un libro. Recuerdo cuando estábamos editando este libro con Franco y se tomaron las decisiones formales, es decir, lo que tiene que ver con la forma, cómo se estructura el relato. Entonces, ahí pensó, la propuesta de Franco fue, bueno, vamos a trabajar el misterio, es decir, hay algo que pugna todo el tiempo por salir, pero que no sale. Entonces hay indicios. Entonces, ¿cuáles serían los dos recursos que podríamos decir que hay en el libro, según lo que estamos escuchando y leyendo? Hay indicios constantemente, un secreto que pugna, y hay un misterio que nos es develado al final. Entonces, ¿qué sucede? En ese recorrido, porque era un libro muy extenso, entonces no sabíamos qué hacer con tantas palabras. Era una historia muy larga. Estamos hablando de un libro con más de 400 páginas, con más de 70.000 palabras tiene. ¿Cómo hacer para que el lector se quede y lo siga leyendo? Bueno, se trabajó eso, ¿no? El misterio, el secreto que es develado al final y por lo tanto hay que leer todo el libro para llegar, y hay algo que pugna, hay indicios constantemente de que algo no está funcionando. Y eso en analogía con la vida real es lo mismo que atravesó la autora. Había algo que dolía, pero que no sabía ella cómo ponerlo en palabras. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, esa sensación que ella tuvo a lo largo de muchos años de su vida, hay algo indescifrable que me duele, es lo mismo que le pasa al lector. Hay algo acá que no me cierra, que no entiendo qué es lo que está pasando y al final sale. Entonces, en este aspecto formal se generó esa emoción que se quería al lector. Eso nada más. Gracias. Bien, entonces este es uno de los recursos más poderosos que considero que tiene la narración no lineal, que es el flashback. También se puede contar flash forwards, que son más difíciles, porque es decir cosas del futuro, y muy pocas veces sabemos cosas del futuro en nuestros libros, pero es una de las herramientas que considero importante llevarnos el día de hoy. Y finalmente, un libro bastante viejo, que me gustó editarlo un poquito, que es Misterio en la Hacienda Greywood. Separé un fragmento largo, si les parece, lo voy a leer yo para no molestar mucho. Era una mañana llena de melancolía y recuerdos, pero la paz se vio abruptamente interrumpida cuando el crujir de unas ramitas secas en el exterior hizo que Amelia se sobresaltara y se pusiera de pie. Ya había suficiente luz para sus ojos acostumbrados a la penumbra, así que no necesitó su lámpara para investigar. Solo su bastón y una vieja Colt 45 que siempre descansaba sobre el mueble. Unos pasos en la entrada hacían crujir las escaleras de madera, de modo que Amélie abrió la puerta con cautela y cargó su arma. Cric, se escuchó. Era el sonido del percutor del revólver que le daba la bienvenida al intruso. Ahí hago un salto. Mi intención no era asustarla, pero esta es una carta que debo entregar en persona. De hecho, no puedo irme sin su firma, explicó el hombre. Amélie recibió una misteriosa carta y firmó el documento para que el hombre pudiera irse. El hombre, ni bien alcanzó la firma, desapareció rápidamente sin poder recuperarse del susto. Bien. Este primer fragmento nos introduce a la vida de Amélie.
una señora que necesita bastón para caminar, pero a la vez que tiene una personalidad bastante compleja, ya que le da la bienvenida al intruso con una Colt 45, un revólver, y se muestra bastante solitaria, son todos los rasgos de una persona típica de la vejez, pero al mismo tiempo con una personalidad que me parece que hace a un personaje interesante. Y lo único que nos cuenta en este momento la historia es que Amélie recibe una carta. Una carta que, bueno, después vamos a saber de qué se trata. Pero el siguiente fragmento de la historia, nos empezamos a sumergir y nos vamos a este fragmento, un poco más adelantado el libro. Si alguien lo quiere leer, es bienvenido. Mientras seguía explorando, encontró un diario que yacía en el suelo. A pesar de la insalubridad del lugar, el diario estaba notablemente bien conservado. Al abrirlo, descubrió escritos que desafiaban la cordura. Su abuelo había dejado registros detallados de sus experiencias, en un lenguaje que oscilaba entre la lucidez y la demencia. 1 de diciembre de 1891. Hoy celebramos un banquete de Navidad con la esperanza de convencer a los nativos de que unirse a nosotros será en su mejor interés. Preparamos una abundante comida con todo lo que pudimos reunir y mostramos la riqueza que esa tierra puede ofrecer. 4 de julio de 1893. Otro levantamiento ha estallado. Los nativos están desesperados por obtener lo que creen que les pertenece. Ella está leyendo el diario del abuelo y se está remontando a muchos años atrás, cuando el abuelo tenía un plan de erradicar de esas tierras a los nativos. Bien, acá la siguiente información que nos proporciona la historia nos empieza a contar la historia de los Greywood con los nativos. Cómo era que su abuelo, su bisabuelo, su familia trataban con los nativos e hicieron su estancia en la que está viviendo actualmente la señora. Primero festejan con banquete, los invitan a trabajar la tierra y posteriormente empiezan a haber estallidos sociales. Empiezan a haber estallidos, empiezan a haber revueltas, los nativos consideran que los están estafando, empieza a haber muchos problemas. Pero esta historia, Greywood nativos, no es que está aconteciendo en ese momento, sino que nos enteramos de algo que pasó en 1891. Nos está llevando 200 años al pasado, o 100 años al pasado. Entonces la historia empieza a contarnos desde atrás, o sea, desde un momento presente, cómo es que fuimos llegando. Vamos a leer un segundo fragmento mucho más avanzado. La señora sigue explorando la casa y encuentra esto. Mirage, te escuchamos. La pintura mostraba cómo los peones rurales, acompañados de otros lugareños, masacraron a los nativos a la vera del río. Se podía ver con detalle cómo acababan con todo aquel que habitaba el monte. No importaba si los guerreros se rendían, e incluso si eran pacíficos, todos tenían el mismo destino. Bueno, ¿qué encontró nuestra protagonista y qué le revela de la historia? Pues la brutalidad de ese tiempo de conquista, de dominar. Bien, la protagonista va explorando la casa y encuentra una pintura en la cual se muestra la masacre que aconteció a la vera del río. Entonces nos va contando nuevos fragmentos de la historia. Pero este fragmento de la historia, ¿dónde está ubicado? ¿En qué momento, en qué tiempo, en qué lugar está? Si alguien me dice, más o menos. Momento pasado, eso. Como en 1800, algo así, decía inicialmente en el primer fragmento. Claro, los fragmentos del diario son de 1891-93. Entonces si ya está hablando de una masacre, si ya no hay celebraciones, yo calculo que debe estar a principios de 1900. Y podemos ir viendo cómo la historia se nos presenta de a pedazos, como que la historia no va avanzando de forma lineal. Es como que la historia llueve de a momentos, por usar una metáfora, en la cual, vamos encontrando distintas informaciones. A ver, un cuadro y otro fragmento de la historia. Bueno, entonces acá tenemos la historia.
Amélie recibe una carta y después de recibir la carta descubre la historia de los Greywood y los nativos, cómo se fundó la hacienda, y después descubre en un cuadro otro fragmento de la historia. Esto acá se llama in media res o in extrema res, que viene del antiguo griego, derivado del latín, que significa más o menos a la mitad de la historia o del asunto o al final del asunto. Es decir, que la narración, el tiempo que nos está contando, el de la señora sentada con su bastón, con una pistola, está o al final de la historia, si fuera en extrema res, o a la mitad de la historia en caso de que la misma siguiera posteriormente. Hasta este momento, que Amélie está en su casa, sola, una noche, y empieza a recorrer la casa y a descubrir misterios del pasado que explican por qué ella es aristócrata, por qué tiene una hacienda, por qué tiene una fortuna, eso ahí sería in extrema res. Significa que estamos al final del asunto y nos vamos enterando a poquito cómo es que llegamos ahí. Y ahora tenemos un fragmento que lo va a convertir en media res, in media res, cuando la historia de ella continúe en el presente. El precio de la paz, leyó el cartero, mientras le acercaba a la mujer un documento para firmar. Amélie firmó orgullosamente con su apellido y le entregó el documento al cartero, quien le dejó una segunda carta sellada. ¿Crees que es prudente exhibir esta obra?, preguntó el cartero. Muchos de quienes tienes aquí trabajando descienden de esos guerreros que están siendo purgados. Entonces tenemos una escena acá en la cual Amélie, después de conocer la historia de su familia, no se avergüenza de la misma, sino que elige colgar el cuadro. Ella estaba siendo acosada, al principio de la historia, por sus trabajadores, por los nativos, estaba empezando a ser acosada. Después de explorar la casa, después de explorar su historia, después de recorrer todo este legado que le dejaron su abuelo, su bisabuelo, su madre, que van apareciendo en fragmentos de la historia, ella opta por ponerse la mochila de su familia y por colgar el cuadro. Un cuadro que simboliza mucho. Simboliza, mirá, mi familia fue más fuerte. Yo estoy contenta con ello, y firma con su apellido. No firma con su nombre, sino que firma con Greywood, porque se sintió orgullosa y dijo, ¿sabes qué? Voy a levantar el apellido de mi familia. Y por su parte, el cartero que se estaba metiendo sin hacer ruido, que a mi criterio la estaba acosando al principio de la historia, le pregunta, ¿crees que es prudente exhibirlo? Y la chica le dice, no sé qué dice, pero bueno, es un acto simbólico, un acto en el cual ella interiorizó que su familia hicieron masacres, tomaron decisiones polémicas, y aún así levanta el apellido y dice, bueno, cosas del pasado quedan en el pasado, me hago cargo y sostengo lo que hicieron, en vez de arrepentirse. Y esa es la pequeña tertulia que les traje para hoy. No tengo mucho más para contar, pero espero que les haya servido. Si alguien quiere decir algo, hacer un aporte, por favor levanten sus manos, más que contento de que participen. María Elba, te escuchamos. No, pues muchas gracias. Ese último libro, la verdad, no lo he leído. Me gustaría leerlo completo. Se me hace muy interesante y pues es un poco histórico. Felicidades, cada día sale más bonita. Me gustaría que durara más tiempo, pero bueno, yo sé que todos ustedes también tienen su trabajo que hacer. Gracias a los dos. Admito que la primera parte de la reunión estuve poco participativo porque estaba cerrando la tertulia, estaba dándole los puntos finales, pero sí, estaría bueno poder explayarnos un poco más, pero estamos acá desde las 6, ya son 2:05, así que más que nada por ustedes, para que no se aburran, no se cansen, no se vayan y sigan participando con las mismas energías que a mí me emocionan. ¿Alguien más que quiera comentar? Margarita, te escuchamos. Sí, quería felicitarlos porque se ha visto un avance grandísimo desde la primer tertulia a esta que es la tercera. De verdad que genera mucho deseo de quedarse en ella y
Y bueno, y la oportunidad que nos da de participar a todos es muy bueno porque eso nos ayuda a integrarnos mucho y a interesarnos en los libros de los compañeros, que hay veces los compramos y no los leemos, pero escuchando las tertulias nos da como ese interés de, si lo leímos a medias, al menos centrarnos más en ellos. Así que muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a vos por participar, por hacer de esta tertulia un lugar mucho más ameno. Rosana, te escuchamos. Muchas gracias, muy interesante la tertulia. Es la primera vez que yo estoy en una tertulia así. No sé por qué me perdí las otras, pero me encantó. Felicidades a los dos. Muchísimas gracias y recuerden, lo importante de esto es copiarnos en el buen sentido. Decir, wow, qué buen recurso que utilizó el compañero. Capaz me ayuda a resolver mi propia historia. Capaz no estoy sabiendo cómo contar algo muy duro y veo, así lo resolvió la compañera. O capaz quiero contar una historia al revés, empezando por el final. ¿Qué pasa con los herederos de los grandes aristócratas que hicieron cualquier cosa en América? Y bueno, lo vamos a contar desde una perspectiva distinta. Una perspectiva que empieza con el final y la transformación incluso de la protagonista, que al principio no le gusta su legado y la casa está en ruinas y el apellido de la familia está en ruinas metafóricamente, y al final de la historia firma con su apellido y empieza a reconstruir su casa. Dice, bueno, fue mi familia, los quiero, los perdono y voy a llevar en alto su apellido. Y distintas cositas así, distintas herramientas que por lo pronto van a poder ir enriqueciendo nuestra narración. A mí me pasa que cada libro que leo de ustedes, cada vez que tengo la suerte de poder editar algo, de poder comentar con Muriel, de poder desarrollar una historia, siempre una pequeña herramienta de cada uno de ustedes me la llevo y la uso y la copio y no tengo vergüenza de admitirlo y decirlo. Les voy a robar a cada uno siempre que tenga la oportunidad. Entonces les recomiendo que hagan lo mismo, porque de esta forma nos enriquecemos todos, todos aprendemos un poco más y nuestra comunidad va a ir creciendo y teniendo productos cada vez más memorables. Franco, le recomiendo que le robe las metáforas a Muriel. Voy a hacer el intento, pero Muriel habla mucho de metáforas, me saca varios años de ventaja. Bueno, si alguien más quiere levantar la mano, es el momento, y si no, dejo a Muri que cierre el evento. Esteban, te escuchamos. Bueno, yo pienso que es bonito también el hecho de que los compañeros puedan ver una parte del libro y nosotros también entender cómo ellos lo narraron, lo leyeron, y desde otra perspectiva pues también explicar nuestro libro. Creo que es muy importante también ese hecho. Muchas gracias, me encantó la historia, de hecho la estamos citando en esta tertulia, la de Alma Valiente, y bueno, gracias por quedarte. Creo que es la primera vez que participás sin estar trabajando. No, estoy trabajando, pero pues hacemos malabares laborales para atender. Muchas gracias. Había otra manito arriba, si no me equivoco, pero no la veo más. La tertulia queda cerrada.